aquí con un propósito. Entonces, si en su mente tiene usted ese propósito, ustedes y yo debemos de ser gente intencional. Y la primera característica en nosotros debe ser el permanecer lo suficientemente cerca de Dios para escuchar aún el susurro de su corazón. Esto a recibir el mensaje que el Señor tiene para nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos saben, antes que me pongan el título del mensaje, cuántos saben que el Señor nos ha llamado con un propósito? Sí, todos estamos aquí el día de hoy, vivimos y respiramos porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Amén. Y hoy quiero hablarle precisamente de esa gente especial, de esas personas que de alguna manera tienen la revelación en su corazón de que tienen un propósito de vida. Amén. Y quiero que me pongan el título del mensaje del día de hoy. Hoy hablaremos de los intencionales. Amén. Usted va a decir, ¿qué serán los intencionales? Hoy vamos a descubrir qué son los intencionales. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por intencional? ¿Alguien que me puede decir qué entiende por intencional? ¿Que trae intenciones? ¿Los que tienen ganas de hacer algo? ¿Qué más? Los que quieren el deseo de apoyar, hacen las cosas con un propósito, hacen las cosas con una intención. Y para eso entonces pónganme ahí, mire, la intención según el diccionario es un término con origen en el latín intentio, el latín, que permite nombrar a la determinación de la voluntad hacia un fin. O sea, la voluntad hacia algo tiene una intención. Entonces, lo intencional, ¿qué es? Consciente, se lleva a cabo en pos de un. Entonces, un intencional es una persona que está consciente que lo que está haciendo va enfocado a un objetivo. ¿Sí? Eso es un intencional. Una persona que sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo con un propósito, con un objetivo y está consciente de lo que está haciendo. Amén. Entonces, hoy quiero hablarle de esa gente especial, esa gente intencional. Y vamos a ir a la escritura, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén, para que yo sepa que estamos ahí. Vamos a leer versículos 14 al 17, amén. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 23, versículo 14 al versículo 17. Y ahí donde está en su lugar, por favor, lea conmigo en voz alta la palabra del Señor. Dice, David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Amén. Ahí nos vamos a detener tantito antes de que yo le dé el primer punto. Mire, el capítulo 23, si lee tiene un pequeño título, el capítulo 23. ¿Cómo dice ese pequeño título? Últimas palabras de David. Y desde el versículo 1 al versículo 7, David habla de la fidelidad de Dios para con él. ¿Sí? David en esos 7 versículos
habla de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Estamos hablando de las últimas palabras de David, sus últimos días, sus últimos momentos. Pero mientras él da gracias a Dios, hace un espacio donde deja el nombre de aquellos amigos que le acompañaron durante los años de su vida. Queda ahí como si este fuera un homenaje a esos hombres que pelearon con él, que estuvieron con él, ¿sí? Que libraron batallas. Y ahí vienen los nombres de aquellos que en un principio fueron gente que al parecer no iban a hacer grandes cosas. Amén. Este es mencionarlos es darles su debido lugar a sus hombres, sus amigos. Pero fíjese que lo que me sorprende, y hoy vamos a hablar de las características de un intencional. Amén. Porque estamos viendo que un intencional es aquel que hace algo conscientemente, que lo que está haciendo tiene un objetivo, tiene un propósito y tiene una razón. Entonces, la gente que es intencional tiene ciertas características, ¿sí? Tiene una característica es una propiedad, un rasgo, un distintivo de su vida, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros seamos intencionales. ¿Que seamos qué? Intencionales. Veamos la primera característica de un hombre o una mujer intencional. La primera característica es que un intencional permanece lo suficientemente cerca. Y ahorita va a entender qué es un intencional. Un intencional dice que permanece lo suficientemente cerca. Y yo añadiría, permanece cerca para escuchar aún el susurro de Dios. Un intencional es aquel que hace las cosas consciente, sabiendo que tiene un propósito lo que está haciendo. ¿Sí? Y mire en el versículo 15 dice, y David dijo ¿qué? ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Pero hay una traducción que es la hispanoamericana que traduce ese texto y dice de la siguiente manera: David formuló un deseo es diferente a una orden. ¿Me explico? Un deseo es muy diferente a una orden. Estos hombres que David tenía cerca eran hombres intencionales. Habían estado con él desde la cueva de Adulam. Eso viene en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice que llegaron a David hombres afligidos, endeudados, ¿sí? Estos eran los hombres que llegaron a David y que años después se convirtieron en los valientes de David. Pero durante todo ese tiempo, estos hombres permanecían lo más cerca de David posible. Un intencional, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que está pegado a Dios, tiene una característica: permanece tan cerca de Dios que puede percibir el deseo de Dios. ¿Me explico? Dice que David expresó este deseo, no dio una orden. Dice que él dijo: ¿quién me diera a beber? No le dijo a sus valientes, no le dijo a sus soldados: váyanme y tráiganme agua. Es muy probable que ni siquiera lo haya dicho en voz alta. ¿Me explico?
Él estaba en un momento donde estaba fuera de Belén. Y yo me imagino que ese lugar para David le traía momentos buenos. Y es como si hubiera dicho, cómo me gustaría beber agua de ahí nuevamente. Pero no porque tuviera sed, sino por lo que generaba en sus pensamientos. Pero estos valientes estaban tan cerca de David que escucharon ese deseo. ¿Sí? Y como escucharon ese deseo, ellos determinaron ir y traer agua para David. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros debemos ser gente que esté cerca de Dios, que Dios no necesite darnos órdenes para hacer aquello que Él desea. ¿Me explico? En México decimos muchas veces, tienes que ser acomedido. ¿Qué es una persona acomedida? Que está atenta, que está al pendiente, que no espera que le digan, haz esto. Cuando él o ella escucha que hay algo que hacer, él o ella se dispone a hacerlo. Así es. Hoy Dios está buscando gente que no le tenga que dar órdenes, sino que viva lo suficientemente cerca de su corazón para que cuando Dios manifieste un deseo, esa gente, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, inmediatamente quiera satisfacer el deseo de Dios. ¿Me explico? Que haya alguien. ¿Qué es lo que Dios desea para la humanidad? Que sea salvo. Y imagínate que estás tan cerca de Dios y Dios expresa, ¿cómo me gustaría que fulano de tal llevara mi palabra o fuera a tal lugar a llevar mi palabra? Pero sabe, hoy en día, lastimosamente, no nos movemos porque estamos esperando órdenes. Y no hago nada porque el pastor no ha dado la orden. Y no hago nada porque no hay un programa para hacer esto. Nos hemos como estacionado. ¿Me explico? Nos hemos como quedado ahí. Y Dios está deseando extender su gloria, extender su misericordia. Pero a veces no estamos pegados a Dios y por eso no escuchamos lo que Él desea. ¿Sí? Pero un hombre, una mujer intencional que viene buscando a Dios y que sabe que está aquí por un propósito. ¿Usted sabe que está aquí por un propósito, sí o no? Sí. Usted está aquí por un propósito. Entonces usted sabe que viene a la iglesia porque tiene el propósito de encontrarse con Dios, porque tiene el propósito de vivir para Dios, porque tiene el propósito de ser usado por Dios. Usted está aquí con un propósito. Entonces, si en su mente tiene usted ese propósito, ustedes y yo debemos de ser gente intencional. Y la primera característica en nosotros debe ser el permanecer lo suficientemente cerca de Dios para escuchar aún el susurro de su corazón. ¿Me explico? Los esposos regularmente, ¿verdad? Conocemos a nuestra esposa y sabemos cuando nos dicen algo que quieren, pero sin que se note como una petición o una obligación, ¿verdad? Porque las mujeres son bien inteligentes. Y entonces los esposos reaccionan porque quieren satisfacer el deseo de su esposa. Amén. Ahora, así como estos hombres, David deja redactado
lo que ellos hicieron. Si usted se pone a leer lo que hicieron estos hombres, mataron gigantes, pelearon contra 800 hombres, pelearon contra 300. Uno dice que defendió una era y agarró la espada y la espada se le quedó pegada a la mano porque los tendones se quedaron tan tensos por estar peleando. ¿Sí? Y David en los últimos días de su vida les reconoció lo que habían hecho. Estos nombres están ahí por una razón. Al igual que estos valientes están ahí, hay un libro y hay un capítulo que le conocen como el Salón de la Fama de los hombres y de las mujeres de fe. Ese capítulo es Hebreos capítulo 11. Y si usted lee, dice, y por la fe hicieron esto, y por la fe dejaron esto, y por la fe, ahí está estipulado aquellos que hicieron algo con un propósito. Hombres y mujeres intencionales. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de este mensaje? Que usted sepa que hay algo más que Dios quiere hacer en su vida. A veces nos estamos enfocando en solo nosotros, que queremos que Dios nos resuelva nuestros problemas, que nos olvidamos que hay algo más allá todavía. ¿Me explico? ¿Por qué las iglesias están medias vacías? Porque muy pocos de nosotros tenemos poca intención de hacer algo para Dios. Solo nos programamos de venir el domingo al culto y terminó el culto del domingo y ya nos estamos programando para el siguiente domingo y eso es toda nuestra vida nada más. No hay algo más. El trabajo, la casa, iglesia, casa, trabajo y así. Pero usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Amén. Y usted tiene que descubrir en esta mañana que Dios quiere que usted y yo seamos gente intencional. ¿Sí? En las escuelas, Dios deseará que los jóvenes se salven. ¿Y dónde estarán esos jóvenes que tengan la intención de ir a su escuela? ¿Querrá Dios salvar la gente del trabajo donde usted está, de su calle, de su colonia? ¿Querrá Dios salvarlos? Sí. Pero nosotros debemos de ser intencionales. ¿Sabe? Cuando alguien vive cerca del corazón de Dios, es un hombre, una mujer siempre activo, siempre dispuesto. Siempre está, espérame, quiero escuchar lo que Dios quiere que se haga. Y escucha algo, Dios pone un sentir y ese hombre, esa mujer lo hace, aunque no sea una orden. ¿Me explico? Sino con solamente está tan cerca que escucha el deseo de Dios. Y Dios no necesita darle órdenes a los intencionales porque permanecen tan cerca de Él que escuchan cuál es el deseo de su corazón. Amén. Ahora, así como estos hombres, los valientes de David, quedaron registrados, porque ahí ve sus nombres, así como en Hebreos capítulo 11, están registrados los hombres y mujeres que vivieron e hicieron cosas por la fe. Así el nombre de los que hoy vivimos será registrado y lo que hagamos será recompensado en algo que se llama el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. No pierda segunda de Samuel 23. Primera de Corintios capítulo 15, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5, 10. ¿Ya lo tiene?
2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, oiga, aquí diga, es necesario que todos nosotros, va a comparecer Olga, Isel, Paz, Marcos, todos, es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? El tribunal de Cristo es un lugar donde cada creyente será recompensado por lo que hizo. ¿Me explico? Todos, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí en ese tribunal estará el nombre de todos nosotros y lo que hicimos por Cristo. ¿Me explico? Imagínate que ahí aparece el nombre de Berta Méndez y aparece todo lo que hizo por Cristo. Y aparece y Gadiel Morales y no hizo nada. ¿Y por qué aquel hizo más y por qué el otro no hizo nada? Porque hay dos diferencias. Quizá yo esperé que Dios me ordenara. Pero la hermana Berta, que estaba más cerca del Señor, conoció los deseos de Dios y aunque Dios no le dio una orden, se determinó servirle al Señor. Y ahí será recompensado. La Biblia habla que recibiremos coronas, galardones, premios. Todos. Imagínense, hay gente que va a ser premiada, recompensada. ¿Sí? Imagínense ahí estar una corona con piedras hermosas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ser intencionales. ¿Sí? Yo sé que aquí hay quizás 2 o 3 intencionales, quizás los demás ni saben de lo que estoy hablando. Pero con 2 o 3 que capten el mensaje, Dios hará grandes maravillas. ¿Sí? ¿Como cuántas iglesias cree que usted que hay en nuestra ciudad? ¿Como 40 iglesias? ¿Como 50 iglesias? ¿Como 100 iglesias? ¿Como 200 iglesias? Más o menos quizás. Ahora la pregunta, ¿cuántas de esas iglesias somos intencionales? ¿Cuántas iglesias que estamos en la ciudad somos intencionales? Intencionales que sabe que hace algo con un propósito. ¿Sí? Y sé que lo que estoy haciendo tiene un propósito. El propósito es satisfacer el deseo de Dios. ¿Sí? ¿Qué será que has escuchado del corazón de Dios? Porque nosotros muchas veces percibimos lo que Dios quiere hacer. Amén. Entonces, una característica de un intencional es que permanece lo suficientemente cerca para escuchar aún el susurro del corazón de Dios, que aunque no le ordena, Él quiere satisfacer ese deseo. ¿Me explico? Y no espera que Dios le dé órdenes. Está tan cerca que imagínate que Dios, imagínate que en una atmósfera de adoración, yo creo que Dios expresa su deseo cuando le buscamos. Y mientras estamos adorándole, buscándole, imagínate que Dios
expresara este deseo y dijera, cómo me gustaría que llevaran a los alimentos a los que están en la calle, no solo alimento físico, sino también mi palabra. Y alguien que está adorando ahí capta y dice, yo sentí, escuché. Y aunque no haya una orden, al ratito sale, se va a comprar bolillos, se va a comprar mayonesa, se va a comprar jamón, agarra, escribe en una libreta un versículo bíblico, lo pone en una bolsa, agarra y se va con 20. Y vaya y da comida y lleva la palabra. Pero ¿sabe cuándo la iglesia lo hace? Cuando tenemos un programa, cuando el pastor organiza. Si el pastor no organiza nada, la iglesia no se mueve. Y en el reino de Dios las cosas no funcionan así. ¿Me explico? En el reino de Dios las cosas son muy diferentes. Dios busca quienes son intencionales. Amén. Quienes dicen, Señor, ¿cuentas conmigo? No necesitas darme órdenes. Sabes que estoy dispuesto. Amén. La segunda característica de los intencionales es que no piensan en ellos, sino en satisfacer el corazón de Dios. Esa es la segunda característica de los intencionales. No piensan ¿qué? En ellos, sino en satisfacer el corazón de Dios. Y en segunda de Samuel capítulo 23, el versículo 16, ¿cómo comienza el versículo 16? ¿Cómo comienza el verso 16? Entonces los 3 valientes irrumpieron. Dice que había una guarnición. Una guarnición se conformaba por lo menos entre 25 y 30 soldados. A veces más. ¿Y cuántos eran ellos? 3. Supongamos que habían 30 en la guarnición. ¿De a cuántos le tocaba por cada uno? De a 10, como el hermano Marcos, cuando defendió a su amigo. Ellos no pensaron en si iban a salir vivos. Ellos no pensaron cuántos iban a enfrentar. Ellos no pensaron en ellos mismos, sino que estaban pensando en satisfacer el deseo del rey. Una característica de un hombre, de una mujer intencional, es que no piensa en sí mismo, sino que su pensamiento está en satisfacer los deseos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Se olvida de sí mismo. Se olvida de sus propios planes. Se olvida incluso de su cuerpo. Porque lo único que quiere es satisfacer el deseo de Dios. ¿Me explico? O sea, no está pensando, ay, que está lejos, que está lloviendo, que el sol, que voy a caminar, ¿no? Que quién me va a recuperar lo que yo gasto. ¿Sí? Y me van a pagar y me van a dar para el taxi y esto, y va a haber café y va a haber tamal. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a regresar? No. Una característica de un intencional es que no le importa absolutamente nada, sino solamente satisfacer el deseo del rey. Eso, a ese tipo de personas la gente los llama fanáticos y los llama locos. ¿Me explico? De hecho, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, que los que viven para Cristo ya no vivan para sí mismos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Gloria a Dios. Aquí hay varios intencionales. Créanme que yo ya no voy a estar pidiendo cosas porque ustedes solitos van a decir,
porque Dios pondrá en ustedes el deseo de su corazón. Amén. 2 Corintios 5, versículo 15. Amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Dice que ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para ¿quién? Para aquel que los resucitó. La traducción lenguaje actual dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos su vida. ¿Para quién debemos de vivir? Para Cristo. Entonces, uno que vive para Cristo, un intencional, uno que sabe que lo que está haciendo tiene un propósito, se olvida de sí mismo. ¿Me explico? Porque sabe que todo lo que está haciendo tiene un propósito, que no es en balde, que no es en vano. Hace las cosas conscientes porque sabe que tiene una razón. ¿Sí? Entonces dice, yo no estoy pensando en mí mismo, sino en satisfacer el corazón de Dios, porque lo que estoy haciendo tiene un propósito, tiene una razón. Amén. Hoy en día el propósito de este mensaje es despertar nuestro corazón a la activación, porque el Señor está despertando un ejército con un corazón diferente. Hombres y mujeres de distintas edades, razas, condición social, que Dios va a poner en ellos su Santo Espíritu y que van a reaccionar para llevar a cabo sus planes. ¿Me explico? Habrá adolescentes, habrá niños, habrá jóvenes, habrá ancianos, habrá hombres y mujeres, casados, solteros, viudos, pelones, peludos, gorditos, flaquitos, pero habrá de todo en ese ejército, gente con características especiales. ¿Sí? Gente que no estarán pensando en ellos, sino en satisfacer el corazón de Dios. Dice que y David exclamó con vehemencia, ay, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? No dio una orden y estos locos agarraron y vámonos de una vez que el rey quiere agua. Uno por lo menos tiene que regresar, pero el rey no se va a quedar sin beber agua. ¿Te imaginas un ejército así? Dios dice que hagamos esto y no nos importa si nos meten en la cárcel, si nos tachan de loca. Alguien por lo menos tiene que quedar con vida y seguir proclamando el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que Dios está levantando. Gente que no piense. Y quiero compartirles un video de 2 minutos y que me pongan ahí. Y escuche de este joven que murió en el 2018. Pongan el audio a la compu, por favor. La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India. Los nativos de la isla viven completamente aislados del mundo exterior y en general son extremadamente hostiles con los visitantes. Un misionero que había entrado en contacto con ellos, Yon Chau, tenía 26 años cuando fue asesinado en 2018. Con la ayuda de un barco de pesca, Chau se puso en contacto por primera vez con los sentineleses, considerados por muchos como la tribu más aislada del planeta. En su diario, Chau escribió, Dios, no quiero morir, ¿quién tomará mi lugar si lo hago? Perdona al niño que me disparó y a cualquiera de las personas en esta isla que intente matarme. Y sobre todo, perdónalos si tienen éxito. En la mañana del 17 de noviembre, los pescadores que dejaron a Chau en la isla vieron a miembros de la tribu enterrando su cuerpo en la playa. El joven cristiano estaba llevando el evangelio a la tribu y murió como mártir, por lo cual Voice of the Martyrs, una organización misionera interdenominacional sin fines de lucro, que sirve a los cristianos perseguidos en todo el mundo,
agregará el nombre de Chao al memorial de mártires en la sede del ministerio en Bartlesville, Oklahoma. El 29 de junio marca el Día del Mártir Cristiano y el aniversario que algunos datan de la supuesta decapitación del apóstol Pablo en Roma. A lo largo de la historia de la Iglesia, los cristianos de todo el mundo han conmemorado la vida de innumerables creyentes que dieron su vida por Cristo. En su diario, la noche antes de desembarcar en lo que sería la última vez, Chao escribió: "Creo que la medida del éxito en el reino de Dios es la obediencia. Quiero que mi vida refleje la obediencia a Cristo y vivir en obediencia a Él. Creo que Jesús lo vale. Él lo vale todo". La muerte de este misionero, intentando evangelizar a la tribu, inherentemente nos recuerda al caso de los misioneros que murieron lanceados por la tribu de los Waorani en Ecuador, quienes eran considerados los más violentos del mundo. La muerte de esos misioneros que demostraron amor a la tribu a tal punto de no defenderse del ataque, increíblemente llevó a sus esposas a intentar contactarlos tiempo después y predicarles, lo cual terminó por convertir a toda la tribu. Sabemos que la muerte de este joven misionero no fue en vano, y que sobre todo, recibirá el galardón de manos del Señor. Amén. Estamos hablando de un joven de 26 años. Pudo haberse encontrado una buena mujer, haber formado una familia, haber encontrado un buen trabajo, pero decidió vivir para Cristo y morir por Cristo. Nadie lo obligó. Escuchó el deseo del Padre de que esa tribu necesitaba conocer al Dios verdadero. Y él, sin importarle su vida, dijo: yo voy a ir. ¿Me explico? No alguien lo mandó. Él deseó. ¿Cuál es la característica de un intencional? Que no piensa en sí mismo, sino que lo que hay en su mente y corazón es querer satisfacer el corazón de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor hoy está llamando. Hoy el evangelio será perseguido. Gente tendrá que decidir si obedece o no obedece a Dios. Habrá gente que seremos llevados a la cárcel. ¿Sí? Pero ya un intencional es alguien que no piensa en sí mismo, sino piensa en aquel que lo llamó. Amén. Así que nosotros debemos de reflexionar. Que usted está aquí con un propósito. No le tenga miedo ni siquiera a la muerte. Porque yo creo que este joven sabía bien que el que muere para Cristo no muere, sino que vive para siempre. En un noticiero, yo vi un noticiero de él. La primera vez que trató de entrar a esa isla, le clavaron una flecha en la pierna. Por eso ahí menciona: perdona al niño que me disparó, porque le enterraron una flecha en la pierna. Y de ahí volvió a regresar después. Y fue la última vez que lo vieron con vida. Y murió ahí. Pero dijo: creo que Jesús lo vale todo. Él lo vale todo, aún mi muerte. Pero hoy en día todo cuestionamos. ¿Qué por qué hay tantos cultos? ¿Qué por qué tan temprano? ¿Qué por qué tan tarde? ¿Qué por qué el dinero? ¿Qué? Y Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres que vivan pegado a Él. ¿Sí? Gente que aún pierda la vergüenza. Le dice: es que a mí me da pena ir allá a la calle a evangelizar. Es que me chiveo.
Pero habrá gente que Dios va a llamar de donde tenga que llamar y la gente se va a quedar boquiabierta cuando vea a esos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, ancianos, que no les importe sus achaques y digan, yo le voy a ir a servir a Dios. Si allá quedo, pues allá quedo, gloria al Señor, pero voy a quedar sirviendo y haciendo algo para Dios. ¿Me explico? Estos valientes irrumpieron. No les importó, ellos solamente querían. Yo quiero que entienda el punto. David no les ordenó. David no les dijo, hey, vayan, no. Pero ellos estaban tan cerca de David que cuando lo escucharon que él expresó, ellos dijeron, pues no nos importa nada. Lo único que haremos es traer agua como sea. Pero vamos a satisfacer el corazón del rey. ¿Me explico? Y los intencionales viven tan cerca del corazón de Dios que cuando Él externa un deseo, no les importa lo que tengan que dejar. Si es día de descanso, si son vacaciones que hay que sacrificar, si es un día con la familia, no les importa nada. Lo único que les importa es satisfacer el corazón de Dios. ¿Me explico? Hermano y hermana, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que me dolía la pestaña derecha. Y se me clavó el dolor aquí en la última. Oh, viera qué dolor. 2 horas después allá andaba por el Aurrerá, compre. Y uno dice, Señor, y yo, como decíamos, qué bueno que Dios no es como nosotros. Pero a veces yo me pregunto, Señor, y aún así confías en nosotros, porque usted sabe que Dios confía en nosotros. Sí, Dios confía en nosotros. Sí. Y yo quiero decirte que tú tienes un propósito glorioso y extraordinario. Y que Dios te ha de poner en tu corazón cosas que no serán una orden, una imposición, sino lo sentirás como un deseo. Y tú y yo tenemos que responder para satisfacer el deseo del Rey. Amén. En un tiempo de debilidad y abandono de la verdad, es un gozo para nosotros responder no a órdenes, sino a los deseos de nuestro Señor, los que conocemos por su palabra. Para nosotros debe ser un gozo no recibir órdenes, sino cumplir los deseos del Señor revelados en su palabra. ¿Me explico? Entonces, estos no recibieron órdenes, solo escucharon el deseo de David y dijeron, vamos, no importando si regresamos los 3, si regresamos mancos, cojos, tuertos, golpeados, no importa, no nos importa nada. Lo único que existe en nuestra mente y corazón es satisfacer el deseo del Rey. ¿Sí? Hay gente que tiene esas características. Hay gente que no le importa dejar el trabajo, dejar vacaciones, poner de su dinero. ¿Sí? Viajar a donde tenga que viajar. Y la gente dice, bueno, ¿y qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loca? Ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? No. Es que el que está cerca de Dios sabe lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Y se olvida. Y yo creo que vivimos una etapa bien crucial en el 2020. Donde vimos realmente cuánto estábamos para Dios. Y créame que no habrá sido la única pandemia. Prepárese porque vienen más y más agresivas todavía. Y si Dios le pone, yo quiero que en esa pandemia estés allá en el hospital predicando. Pues le dirás a tu esposo o a tu esposa, amor, fue un gusto conocerte. Ya te dejé el testamento. Ya dejé repartido a
a nuestros hijos, pero Dios ha puesto esto en mi corazón y lo entiendas o no. Lo único que quiero hacer es satisfacer el corazón del Señor. Si regreso, qué bueno, y si no, allá arriba te espero, porque abajo no creo. ¿Me explico? Ahora, Dios no nos está mandando a una isla como este joven. Si alguno nos manda, bendito sea el Señor. Pero aquí en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestras escuelas, en nuestra familia. ¿Me explico? Y tenemos nosotros que ser intencionales. Saber que lo que estamos haciendo tiene un propósito. ¿Sí? Una causa, que no estoy haciendo cosas al aire, no, que yo sé por qué las estoy haciendo. Los otros pueden que no lo entiendan, pero yo sí lo entiendo. Amén. Número 3, avancemos. Un intencional siempre está listo para lo que sea. Amén. Dice entonces, versículo 16, entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Estos valientes estaban preparados, listos. Amén. Una característica de un hombre, una mujer, un joven, una señorita que es intencional es que siempre está listo para lo que sea. Amén. Tiene siempre aceitadas sus armas espirituales. Tiene afiladas sus armas. Amén. Se ejercitan continuamente para cuando se necesite. ¿Cuáles son estas armas? Bueno, se mantienen entrenados en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la adoración, en el servicio. Están siempre listos, están siempre dispuestos a la hora que Dios diga. A esa hora ellos van, ellas van, porque siempre están listos. Uno de los grandes males que ha perseguido mucho tiempo a la iglesia es que a veces entramos como en un relax. Imagínense, y a mí me ha pasado, o me pasaba en otras iglesias. Amén. Nos tocaba que había uno endemoniado. Los que saben, los endemoniados son terribles, los endemoniados. Y decía, hermano, hay que ir a orar por ese endemoniado. Búsquense a 2 o 3 hermanos, hermanas que la acompañen. Ah, bueno. Iba yo, hermano, hermana, es que no estoy listo porque no he orado. No he ayunado. La cuestión es que casi nunca estaban listos. Algunos me decían, deme una semana, me voy a meter a orar y a ayunar una semana. Después que haya acabado la semana, vamos y lo acompaño. No, un intencional siempre está listo. Hey, puedo contar con usted a la hora que quiera. No importa la madrugada, seguro. Sí, aquí voy a estar atento al teléfono. Y el teléfono en modo avión. O en modo silencio y llame, y llame, y llame. ¿Sí? Hermano, hermana, vamos. Ay, que no han dado muy bien, que digamos. No, uno que es intencional está siempre listo para lo que sea. Para orar por un endemoniado, para ir por un enfermo, para llevar comida al que no tiene, para venir a la oración, para asistir a los cultos, para servir, para lo que Dios quiera. Siempre está listo. Siempre está lista. Y siempre tiene el corazón dispuesto. Amén. Para lo que sea, sea para cosas grandes o sean para cosas pequeñas, pero siempre está
¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre está leyendo, siempre está orando, siempre está adorando, está involucrado en el servicio, está buscando el rostro de Dios en el ayuno. Amén. Siempre está listo. A la hora que sea, para lo que sea, esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo sol, haya que irse a pie, haya que irse a caballo, haya que irse en burro. ¿Sí? Haya que comer hierbamora, tepejilote, caviar, pulpo. Pero está listo para lo que sea. Señora, a mí no quiero que me mandes de misionero porque tú sabes que mi dieta es restringida y balanceada. A mí no, Señor, no me mandes de misionero porque no, Señor. Como dijera el hermano, decía el Señor no es tu secretario. No importa, Señor, que tenga yo que comer víbora. Pero si es lo que tú quieres que yo haga y vaya para allá, cuenta conmigo. ¿Sí? Una de las cosas que yo le admiro a mi padre es que él siempre llegó a donde Dios le enviaba. En infinidad de ocasiones se le descompuso el carro en el que iba. Allá lo dejaba 2, 3, hasta 15 días. No estaba allá en donde iba y hay un mecánico. No, hasta el último. Una de las cosas cuando yo viajé con él es que cuando él lo invitaban a predicar, él se encerraba a buscar el rostro de Dios para llevarle la palabra. Estuve con él en Cancún, en Mérida, estuvimos en Yucatán, en Monterrey. Entonces, nunca salíamos a pasear. ¿Sí? Llegaban los hermanos, le vamos a pagar, vamos a ir allá a visitar acá. No, yo vine porque Dios me envió con un propósito. No vine a pasear, vine a traer el mensaje. A eso vine, no vine cuando venga a pasear, pasearé. Pero yo vine a cumplir y eso yo se lo aprendí. He visto evangelistas que Dios les envía a otros y ahí andan con la selfie, turisteando, paseando. Cada quien entiende, pero el que sabe que Dios lo llamó para algo, no piensa en sí mismo, sino en Dios. Y siempre está dispuesto para lo que sea. ¿Sí? Dormir donde sea, en tapete, en hamaca, en catre, en cama, en un árbol, en la carretera. Está siempre listo para lo que sea. Amén. Número 4. Otra característica. Un intencional no cuestiona las acciones de Dios. ¿Sí? Versículo 17 de 2 Samuel 23 dice: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber qué? De los varones que fueron con peligro de su vida. ¿Y no quiso qué? Los 3 valientes. Pero en el versículo 16, la última parte dice: sino que derramó para Jehová. ¿Qué hizo con el agua? Y usted se imagina aquellos valientes, golpeados, mayugados, llegan con el agua. Y que David dice: no, lejos esté yo de beber, y baila. Y la tira, imagínate si esos valientes fueran como yo. Y tanto que me esforcé para que venga y la tire. Que no está pensando en mi sacrificio, en mi esfuerzo, en lo que yo arriesgué. Ellos no, ellos solamente dijeron: ¿eso quiso hacer el rey? Él es el rey. ¿Sí? Un intencional no cuestiona lo que Dios hace. Simple y sencillamente lo acepta, lo entienda o no. Y Dios, ¿para qué me enviaste a este lado si no hubo ningún resultado?
Yo pensé que al poner una campaña iban a venir las almas, se iban a sanar los enfermos y no vino nadie. Y todo lo que gasté, y que contratecilla, y que las bocinas, y que esto, y que el otro, y no hubo nada. No. Un intencional dice, por alguna causa que yo no conozco, Dios permitió que esto fuera así. Él sabe, yo no lo acepto. Y si me manda mañana que yo haga otra, lo voy a volver a hacer, aunque haya el mismo resultado. Porque Dios sabe por qué está haciendo las cosas. ¿Sí me explico? No cuestiona a Dios. Job dijo en capítulo 2, versículo 10, dice, le dijo a su mujer, ¿verdad? Job le dijo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Léalo ahí, dice Job capítulo 2, versículo 10. Bendito sea el Señor. Y Dios lo libró de esa mala mujer a Job. Aleluya. Porque fueron 40 años que estuvo Job 2:10. Porque fueron 40 años que estuvo Job en esa circunstancia. En esos 40 años la mujer lo dejó. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres, patuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job no cuestionó a Dios. ¿Sí? Y como le digo, la mujer se le fue 40 años después, yo creo que lo buscó cuando Dios lo restauró y yo me imagino que Job aprendió la lección. Amén. Job no tenía tenía testimonio para contar cómo Dios lo había librado del mal. Amén. Así que, mis amados hermanos, una persona intencional que sabe que lo que está haciendo tiene un propósito, una razón, no cuestiona a Dios. No vive por resultados. Vive para satisfacer el corazón de Dios. Amén. Y quiero concluir con este último punto. Y vamos a concluir. Este último punto dice, a Dios que no le sorprenden sus acciones, porque los conoce y conoce sus corazones. Mire que David no le sorprendió la acción de sus valientes, porque los conocía. ¿Sí? De la misma manera, Dios nos conoce y conoce nuestros corazones. Por eso estás aquí, porque Dios sabe que tú estás dispuesto y estás dispuesta. Amén. En Juan 15, versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a vosotros. Amén. Juan 15, 16. Vamos a leerlo para aquí. Y vamos a ir culminando en esta hermosa mañana. Vosotros a mí, sino que yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él. ¿Quién te eligió a ti? Dios, Jesucristo. ¿Sí? Mire que estos hombres, los valientes de David, dice que cuando lo buscaron a él, estaban afligidos, estaban endeudados, estaban con su corazón, dice que estaban quebrantados de espíritu. Pero después fueron cambiando hasta convertirse en los valientes de David. Dios te escogió a ti. Veniste con un corazón quebrado, con un espíritu afligido, con un montón de problemas, con enfermedades, con cuestiones de inseguridad, con limitaciones. Y Dios de entre todos te escogió a ti porque Él conoce ya tu corazón y sabe que tú vas a responder a su llamado. Amén. Tú no estás aquí por accidente.
sino que Dios ya te había conocido. De hecho, te conoce porque Él te formó. Amén. Y entonces lo que tú estás haciendo, el buscarlo, es en base a esa reacción de tu espíritu. Hay algo en ti que Dios puso y que está despertándose para formar parte de ese ejército que Dios está levantando en este tiempo. Hombres y mujeres que no reciban órdenes, sino que estén tan cerca del Dios que van a querer satisfacer el deseo de su corazón. ¿Me explico? Dios te escogió a ti. Y yo no sé qué Dios te vaya a poner a ti, porque lo que te ponga a ti no me lo va a poner a mí. ¿Me explico? Pero Dios está poniendo en cada uno de nosotros. Y hay gente que está tan cerca de Dios que está escuchando el susurro, el deseo de Dios. Y dice: Señor, aquí estoy. Yo he estado viendo gente como hombres y mujeres de esta congregación se han estado predisponiendo más para buscar a Dios, para servirle a Dios. Y yo quiero decirle a aquellos que están sirviéndole a Dios que a veces hay cuestiones difíciles, a veces el camino se torna difícil, pero Dios te ha llamado con un propósito y Dios quiere usar tu vida para que en medio de la oscuridad tú puedas ser una luz que alumbre con su presencia y la gente que está en oscuridad venga a Cristo Jesús. ¿Me explico? A lo mejor Dios te ha estado llamando a ayunar entre semana, a orar en las madrugadas. Dios te está preparando. De pronto sientes el deseo de ir a visitar a fulano, a sutano, a mengano. Y a veces dices: ay, pero estoy un poco cansado. Pero dices: no importa, voy a ir. Es que Dios está poniendo eso en tu corazón y Dios está despertando tu espíritu para que seas un hombre, una mujer intencional. ¿Sí? A lo mejor está poniendo algún compañero de escuela. Dios te está poniendo que le hables. Y Dios no te lo está ordenando, pero te lo ha estado poniendo. Algún familiar, algún vecino, algún jefe de tu trabajo. ¿Me explico? Y Dios lo está poniendo. Y Dios te escogió a ti para un propósito glorioso. Amén. Para terminar, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios desea la salvación de las almas, desea la sanidad de los enfermos, desea la liberación de los que están cautivos. ¿Sí? Y Dios ha llenado de poder a su pueblo, de su Santo Espíritu. Yo quiero que sepas que lo que tú has estado sintiendo de hacer para Dios, no necesitas que yo te lo ordene. Claro que hay cosas que se hacen en orden, puedes platicar conmigo, pero hay tantas cosas que Dios está poniendo en nuestro corazón para hacer, que debemos satisfacer el corazón de Dios. ¿Me explico? Yo quiero que tú puedas ver que hay lugar donde Dios quiere enviarte para salvación de las almas, ¿sí? Para libertar a los que están cautivos. Habrá cosas que a lo mejor no parezcan quizá muy lógicas, pero si Dios te las pone a ti, tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Amén. Yo no sé si el Señor ponga en tu corazón que solamente te pares en la calle con una cartulina, con un mensaje que diga y sea todo. Y a lo mejor alguien al leerlo encuentre a Cristo. ¿Sí? Yo no quiero que tú tengas limitaciones, sino que te desarrolles para el Señor. Amén. Porque hay recompensas. Hoy no hablé de las recompensas, pero créame que hay recompensas para aquellos que le sirven al Señor.
Amén. El día miércoles, platicaba yo con un padre de familia de la escuela, del salón de mi hijo. Y me tocó ir a ayudar a poner los ventiladores y cosas así. E íbamos, y me dice, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Porque rara vez estamos. Le digo, soy pastor. Dice, oiga, una pregunta. ¿Y cómo le hace para vivir? Porque no sé por qué nos preguntan los pastores cómo le hacemos para vivir. Si ni nosotros a veces sabemos. Le digo, ya le empiezo a explicar. Y empezamos a hablar. Después con la maestra de mi hijo, que Edith fue su maestra, pero no había mucha comunicación. Me puse a platicar con su maestra. Y me dice, oiga, don Gabriel, porque mi nombre no es fácil de aprender. Me dicen Javier, me dicen Gabriel, menos Gadiel. Oiga, don Gabriel, dice, no es ofensa, pero ¿usted a qué se dedica? Digo, aquí donde me ve, le digo así, de que parezco científico, ¿verdad? Aquí donde me ve, que parezco francés. No, yo digo, le dije, por gracia de Cristo Jesús, soy pastor. ¿En serio? Sí. Fíjese que yo también, y ahí empezó la plática. Y me dijo que tiene una situación familiar. Dice, le voy a decir a mi hija que tengan un tiempo para que platique con ustedes, ¿sí? Porque mi hija necesita. Entonces, mis amados hermanos, Dios no nos está mandando a una isla a morir, no todavía. Porque no le quiero decir que Dios no lo va a mandar, no sé, esos son los planes de Dios. Pero alrededor suyo hay mucha gente que ustedes y yo tenemos que salir de la pasividad. ¿Verdad? ¿Sí o no que, a ver, ¿a cuántos padres les gustaría que sus hijos, usted no le diera una orden, sino que cuando usted llegara a casa ya estuviera todo? Levanten la mano que los papás que les gustaría que fueran así sus hijos. Que cuando usted llega a la casa ya está barrido, ¿verdad? Los trastes lavados. No, que usted llega a la casa y no has hecho nada. No, pues no me dijiste, papá o mamá. Ah, y ya sale, ay, y tengo que decirte, pero para el celular, no me pediste ayuda, ahí, ¿verdad? Bien que aprendí. ¿Y no creen que Dios así piensa a veces de nosotros? Y Dios ve el mundo patas para arriba y un caos, y llega, y no han salido a evangelizar, y orar por los enfermos. No dijiste. No sabíamos, Señor. ¿A poco lo teníamos que hacer? Dios también espera una reacción, como nosotros esperamos de nuestros hijos. Que ya no actuemos por órdenes, sino por querer satisfacer su corazón. Amén. ¿Puede tener Tuxtepec esperanza? ¿Podemos usted y yo ser esos hombres y mujeres intencionales? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos